Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video impactante con impresionantes accidentes de barcos. En el comienzo, a modo de introducción, entre todos los relatos marinos, la tragedia del crucero Costa Concordia es una de las más recordadas. El buque partió hacia una travesía turística por las aguas del mar Mediterráneo con 4.300 personas a bordo, pero el viaje terminó con un accidente que destruyó el barco y se cobró la vida de decenas de tripulantes. El Costa Concordia era el modelo más lujoso de la empresa italiana Costa Cruceros y el escogido por las familias más adineradas para vacacionar. Luego de 6 años de actividad, en enero de 2012, el Costa Concordia tenía programado un viaje de una semana a lo largo del Mediterráneo. En las primeras horas de navegación, el buque impactó contra un arrecife a unos 800 metros al sur de la entrada del puerto. A pesar del impacto, los daños parecieron menores para el capitán Francesco Schettino, que continuó navegando durante casi 1000 metros. Pero al girar, se movió su centro de gravedad y el buque quedó con una inclinación de 80 grados que dejó al descubierto una quebradura de casi 50 metros. En ese momento se desató el caos. Los oficiales de la sala de máquinas alertaron al capitán y a su primer oficial que estaban perdiendo fluido eléctrico y potencia. Sorpresivamente, Schettino fue el primero en abandonar el barco. Ma ti rende conto che è buio e che qua non vediamo nulla? E che vuole tornare a casa, Schettino? È buio, vuole tornare a casa? Salga sulla prua della nave tramite la biscacina e mi dica cosa si può fare, quante persone ci sono e che bisogno hanno. Ora! En medio del caos, cientos de pasajeros saltaron al agua sin pensarlo, mientras otros aguardaban indicaciones. De los 4.300 turistas, 32 personas murieron y 64 fueron rescatadas con heridas. Según se supo en la investigación, Schettino acercó el barco hacia la costa para que su amante pudiera tener una mejor vista. Finalmente, el Tribunal Supremo de Italia halló culpable al capitán del accidente y fue condenado a 16 años de prisión. Mi dica il suo nome, per favore. Sono il comandante Schettino, comandante. Schettino? Sì. Ascolti, Schettino. Ci sono persone intrappolate a bordo. Adesso lei va con la sua scialuppa sotto la prua della nave, lato dritto. C'è una biscacina. El proceso de soltar el ancla de un barco al mar es algo habitual, pero delicado, donde de vez en cuando se producen accidentes. Este es el caso de este video grabado desde un buque de carga ruso que se ha vuelto viral en las redes debido a lo impresionante de sus imágenes. No podemos hablar de grandes catástrofes relacionadas con los barcos sin nombrar al Titanic y a la causa de su hundimiento, un iceberg. Pero no ha sido el único caso. De hecho, hay una larga lista de barcos que se han visto afectados por este fenómeno. Lo más llamativo es que hoy en día, con todos los avances tecnológicos, estos accidentes siguen produciéndose. Muchos barcos no solo se ven afectados por un choque contra un iceberg, sino también por desprendimientos de grandes bloques de hielo. El peligro no solo se encuentra en que estos bloques caigan sobre la embarcación, sino también las olas que provocan al caer al agua, creando un pequeño tsunami. Hay que tener en cuenta que la mayoría del iceberg está sumergido, por lo que nunca se sabe a ciencia cierta hasta dónde se extiende el hielo junto al barco que puede chocar con ese hielo submarino y hundirse. Número 10. Barcos contra icebergs. Un crucero noruego con 300 personas a bordo chocó contra un iceberg en la Antártida después de que su motor dejó de funcionar. El barco había tenido problemas con motor el viernes y dejó de funcionar brevemente. Este estadounidense estaba a bordo del barco con su familia. Contó que el barco comenzó a desplazarse a la deriva hacia una pared de hielo altísima.
El buque de investigación chino Xuelong, que paradójicamente significa dragón de nieve, colisionó contra un iceberg en el mar de Amundsen, en el oeste de la Antártida. El barco viajaba a una velocidad de 3 nudos, unos 5,5 km por hora, y chocó con la gran masa de hielo debido a la mala visibilidad. El accidente rompió el mástil del Xuelong y dañó los laterales del buque, aunque no provocó problemas mayores en los motores, en los tanques de agua o en los equipos de navegación. Las imágenes muestran grandes bloques de hielo y nieve que cubren la parte frontal del barco. Según los investigadores, se han depositado hasta 250 toneladas de hielo sobre la proa. Número 9. Cementerio de barcos. La vida útil de una embarcación puede ser de muchas décadas, dependiendo no solo de su mantenimiento, sino también de su propósito. Pero ¿a dónde van estos barcos que se jubilan de sus viajes por los océanos? Al igual que existen cementerios de aviones, también existen cementerios de barcos. Y en algunos casos, los cementerios están tan colapsados que a algunos se les hace complicado el entrar y arrasan con todo lo que encuentran. Estos barcos suelen llegar a estas costas sin ningún tipo de tripulación. El mal estado del mar y de las instalaciones hacen muy complicada la llegada del buque, y además muchos de estos cementerios se encuentran en países pobres, con trabajadores mal pagos. En demasiadas ocasiones, el sistema es simplemente dejar que la embarcación llegue por sí misma a la orilla, chocando con otros barcos. Número 8. Accidentes al botar el barco. Ver cómo un barco es introducido en el mar por primera vez es un espectáculo para la vista y un proceso nada fácil, que requiere maña y que en algunos casos puede acabar mal. La verdad es que si no fuera por las consecuencias económicas, hasta sería divertido. El proceso mediante el cual el buque llega al mar se llama botadura y es un mecanismo complejo. Pero este es el paso más importante para el barco y para las personas que han trabajado en él. Cualquier mínimo fallo puede desestabilizar la embarcación y provocar su hundimiento o que resulte seriamente dañada. Estos errores no solo se dan durante las botaduras en la costa, sino también cuando se pretende meter en el agua embarcaciones más pequeñas utilizando grúas. Un fallo en los cálculos o la acción del viento pueden convertir un día de fiesta en un desastre en segundos. Número 7. Barcos chocando con puentes. Los barcos pueden encontrarse en ocasiones con problemas a la hora de cruzar los puentes, por un fallo a la hora de elevarlo o por no calcular bien el tamaño de la embarcación. Los daños que generan este tipo de choques suelen ser solo materiales, tanto en la embarcación como en el puente, aunque la velocidad de los barcos suele ser reducida debido a que navegan por zonas de poca profundidad o muy cercanas a tierra. Su tamaño y peso los hacen muy destructivos. Más allá de que un barco es casi imposible de frenar con precisión, hay ocasiones en las que es la corriente la que empuja al barco directamente a chocar contra los puentes. Suele ocurrir en ríos debido a tormentas que incrementan el caudal, mientras que las embarcaciones son más pequeñas que las que surcan el océano. Número 6. Barcos contra humanos. Entre todas las posibles causas de accidentes de barcos, quizás el error humano sea la más habitual. Según un estudio, el 82% de los accidentes marítimos fueron ocasionados por el factor humano. Estos errores pueden provocar colisiones, tanto en alta mar como en las inmediaciones de los puertos o al cargar los contenedores. Número 5. Barcos contra la tormenta. La furia del mar y sus tormentas han inspirado una buena cantidad de películas y relatos literarios, gracias a que pueden ser representados como uno de los escenarios más aterradores. Solo imaginemos estar a bordo de un barco, navegando en un lugar lejano sobre el mar, donde estamos prácticamente solos y a merced de la naturaleza.
Las tormentas marítimas pueden ser un espectáculo fascinante, pero también es verdad que son los fenómenos naturales más peligrosos a los que se puede enfrentar la tripulación de un barco debido a las monstruosas olas que pueden ocasionar. Muchos de los buques y barcos modernos cuentan con diseños que les permiten romper las olas, pero esto no significa que estén exentos de algún accidente o de sufrir toda la furia del mar. Número 4. Barcos perdiendo su mercancía. Otro tipo de incidentes habituales en el mar es el de la pérdida de la carga que transportan los barcos, ya sea por las condiciones meteorológicas o por errores humanos o fallos mecánicos. Cada año desaparecen miles de contenedores que acaban en el fondo marino. Los grandes cargueros transportan anualmente decenas de millones de estos contenedores con todo tipo de mercancías. Obviamente, el peso añadido de estos recipientes hace que los buques sean menos maniobrables, lo que en caso de tormenta o de cualquier imprevisto los hace más lentos para reaccionar. También son frecuentes los problemas a la hora de cargar o descargar en el puerto. Al final, todo esto provoca serios problemas medioambientales, aparte de la evidente pérdida económica para las empresas. Número 3. Barcos hundiéndose. Si hacemos caso a las estadísticas, cada año se producen unos 100 naufragios. Y si hablamos solo de barcos grandes de más de 500 toneladas, las causas de estos accidentes suelen ser meteorológicas. La fuerza de la naturaleza con sus tormentas y huracanes son capaces de vencer la resistencia del mayor de los navíos. Si le unimos las embarcaciones más pequeñas, estaríamos hablando de miles de embarcaciones hundidas anualmente. Las olas producidas acaban destrozando la embarcación que termina en el fondo del mar. Esto fue lo que le ocurrió al Oceanos, un crucero que se hundió en 1991 cuando transportaba a más de 200 pasajeros. Por suerte, no se lamentaron víctimas. Otro de los motivos habituales de estos hundimientos es cuando el barco encalla, ya sea por errores humanos o mecánicos. En esos momentos se abre una vía de agua con lo que la embarcación termina en el fondo del mar. Número 2. Barcos contra el puerto. La alta velocidad es la causante de la mayoría de las colisiones de barcos contra los muelles. Esta puede ser debida a fallos humanos o mecánicos, ya sea en el sistema de motores o de frenado, y además muchas veces las corrientes marinas no ayudan a que la maniobra de atraque sea sencilla. Al igual que ocurre cuando el viento sopla con fuerza, todas estas causas acaban provocando accidentes, tan espectaculares como el que sufrió un barco dedicado a observar ballenas en Estados Unidos y que provocó varios heridos. Número 1. Los más espectaculares, sin duda, son los barcos chocando entre sí. Al observar la inmensidad del océano, puede parecer imposible que se produzcan choques entre barcos, y sin embargo, las estadísticas muestran que este tipo de colisiones representan la mitad de los accidentes sufridos por buques en los últimos años. Legalmente, el choque de dos embarcaciones se denomina abordaje, y en la mayoría de las ocasiones son debido a errores humanos. Así que en una época en la que los avances tecnológicos, incluidos los GPS y sonares, deberían haber acabado con estos incidentes, aún suceden casos como este. Choque entre dos grandes cargueros en el Canal de Suez. Curiosamente, los expertos afirman que la confianza en estas nuevas tecnologías provoca que la tripulación deje sus puestos de vigilancia, y cuando los sistemas fallan, se produce el desastre.